Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Vamos a contestar un video lo más corto que podamos, lo más concreto que se pueda, con relación a la gran pregunta: ¿la salvación se pierde? Es muy interesante que hay algunas personas que consideran que este tema es tan complejo que no se podría contestar en un video corto. Bueno, yo en este caso difiero por completo. Y sinceramente no entiendo por qué es tan difícil llegar a una conclusión satisfactoria con respecto a esta interrogante que ha dividido por muchísimo tiempo al cristianismo, e inclusive este tema es ha causado tanta división que se han dividido denominaciones por este tema. Yo quiero contestar de manera clara que la salvación no se puede perder. Esto es imposible. Y realmente nosotros tenemos que tener paciencia y misericordia con nuestros hermanos que creen lo contrario. Yo mismo fui uno de ellos. Los primeros años de mi vida cristiana pensé que la salvación se perdía, pero he llegado a la conclusión definitiva que la salvación no se pierde. Realmente hay que preguntarse lo siguiente: ¿por qué podemos pensar que la salvación se puede perder? Y bueno, la respuesta es por tres razones. Es cuando nos planteamos pecados de cristianos, ¿verdad? Un cristiano que vive en adulterio, un cristiano que vive en fornicación, cuando un cristiano practica la apostasía, o cuando un cristiano blasfema contra el Espíritu Santo. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que estos son tres escenarios que son imposibles dentro de la Biblia. O sea, no existe algo como tal de decir que los cristianos puedan vivir en pecado, que los cristianos puedan apostatar o que los cristianos puedan blasfemar contra el Espíritu Santo. Estos son escenarios imposibles. Eso es como querer plantearse la existencia de un círculo cuadrado. Simplemente es imposible. ¿Por qué? Porque si entendemos realmente lo que ocurre en el creyente cuando nace de nuevo, cuando recibe el Espíritu Santo, la obra de la cruz sobre esta persona y la obra del Espíritu Santo sobre esta persona es perfecta. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18: porque sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, antes bien el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que aunque cuando la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no peca, por supuesto que tenemos que comparar con el resto, ¿verdad? De la Escritura. El mismo 1 Juan dice: hermanos, si alguno de vosotros pecare, sepan que tienen abogado, a Jesucristo. Entonces recuerden que nunca un pasaje se puede interpretar aisladamente. La Biblia dice en los Salmos: la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, cuando la Biblia enseña que que el que ha nacido de Dios no peca, antes bien el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? Se refiere a que al que ha nacido de nuevo no vive en pecado, que es diferente. Esto es precisamente porque también algo desarrolla parecido el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Por qué el cristiano, aunque puede pecar y peca, no vive en pecado? Bueno, porque precisamente el que ha sido bautizado con Cristo en su muerte también ha sido resucitado con Cristo a una nueva vida para ya no vivir en pecado. Esto es lo que es natural dentro del creyente. El creyente ya no vive en pecado. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, hija de Dios, ya no vive en pecado. Dice Romanos capítulo 6 versículo 1 en adelante: así que ¿qué diremos? ¿Permanezcamos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Y esto es muy importante, que lo tenemos que entender, porque cuando enseñamos que la salvación no se pierde, a muchos pastores les da miedo decir esto porque creen que estamos diciéndole a la iglesia que tienen una luz verde para pecar. No, nunca. Vuelvo a repetirlo: el que ha nacido realmente de nuevo no peca de esa forma, no vive en pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte,
por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Entonces, cuando entendemos que esta es la verdadera naturaleza del creyente, no servir más al pecado porque su cuerpo ha sido desactivado, y que el que nace de nuevo no practica el pecado, es que entendemos que es ilógico plantearse que un cristiano viva en pecado, blasfeme contra el Espíritu Santo o cometa apostasía. Las personas que hacen esto realmente son personas que no eran verdaderamente del cuerpo de Cristo. Como lo dijo el apóstol Juan, eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Esto lo tenemos que entender. El que es verdaderamente cristiano permanece. Y el que no permanece o apostata o abandona la fe, simplemente ahí entendemos que no era cristiano. Entonces no existen los cristianos que apostatan, no existen los cristianos que viven en pecado, no existen los cristianos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Y el que haga tal cosa, se entiende que no es un verdadero cristiano. Ahora, veamos otras cosas importantes. ¿Cómo podemos decir nosotros que la salvación se pierde? Jamás. Porque tenemos que entender que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados en la cruz. Esto es lo que enseña la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15, cuando dice, 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. No dice solo los pasados, no dice algunos, todos representan los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Cancelando el documento de deuda de los decretos que nos era contrario y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. No existen muchos documentos de deudas que tengamos nosotros, solo existía uno. No es que Cristo perdonó un documento de deuda antes de que lo conociéramos a Él y ahora se empieza a escribir uno nuevo. No, el único que existía, el Señor lo clavó en la cruz. Y también es importante que entendamos que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice lo siguiente. Dice así, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Con una sola ofrenda los ha hecho perfectos. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Porque sí, ciertamente los cristianos pueden pecar, no vivir en pecado, pero pueden pecar. Bueno, Dios tiene tres formas de tratar con el pecado con el creyente. Dios puede tratar trayéndole debilidad para que se arrepienta. Dios puede entregarlo a la enfermedad para que se arrepienta o a la muerte inclusive. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios, algunas personas que estaban tomándose la Santa Cena sin ninguna reverencia. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo número 11. Miren qué interesante cómo Dios trata el pecado con los creyentes. Dice, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos de vosotros, escuchen los tres niveles de disciplina de Dios, débiles, enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Pues si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Lo ven? Entonces, cuando un cristiano peca, la disciplina de Dios es inevitable. Vendrá juicio, vendrá enfermedad o vendrá la muerte, pero cualquiera de estas tres cosas tratará Dios con el creyente para que se arrepienta. Ahora,
Por supuesto que no estoy en desconocimiento. Como les dije yo pensé por mucho tiempo que la salvación se perdía. Existen pasajes, unos 5, 6, 7 pasajes a lo mucho, que hacen parecer que la salvación se pierde. Y obviamente estos pasajes todos los voy a explicar a profundidad. Pronto estén atentos en la página de YouTube, porque voy a estar dando un estudio de más o menos 1 hora para ahora sí explicar exhaustivamente este tema. Pero quizás el más contundente, entre comillas, de esos pasajes es Hebreos 6:4, que dice: porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron del don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública. Bueno, cualquiera que lea este pasaje parece que es muy contundente que la salvación se pierde. Es imposible que el que gustó el don celestial, dice la Biblia, llegó a ser partícipe del Espíritu Santo, el poder del mundo venidero, y recae, sea renovado otra vez en arrepentimiento, porque había que crucificar otra vez a Cristo. Entonces, aquí, ¿cuál es el grandísimo error? Creer que el autor está hablando de los cristianos. El autor no está hablando de los cristianos en ningún momento, sino que desde el capítulo número 3 está el autor hablando de la nación de Israel. Por ejemplo, desde el capítulo 3 se viene hablando de la obstinación de la nación de Israel, que provocó a ir a Dios en el desierto, que no entró al reposo ni de Canaán, y viene siempre hablándose de esto, de la nación de Israel. A esto se refiere el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial, llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron? La nación de Israel. Cuando vino Jesucristo, vieron los milagros de Jesús, escucharon las palabras de Jesús, vieron el poder del Espíritu Santo actuando sobre ellos y recayeron. En vez de reconocer al Mesías, lo rechazaron. Ya ese tipo de personas es imposible que se pueda hacer algo por ellas. Las personas que gustaron, esta generación que gustó de ese poder y rechazó al Mesías, pregúntense ustedes mismos, ¿qué más se podría hacer por ellos? Absolutamente nada. A eso es lo que se está refiriendo el autor. Y el mismo autor en el capítulo 6 explica que este no es el caso de los creyentes en el Mesías, porque el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, amados, se dan cuenta, lo anterior no se estaba dirigiendo a ellos, pero ahora el autor sí se está dirigiendo a los creyentes en el Mesías. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores y que tienen salvación. ¿Se dan cuenta? No se estaba nunca el autor de Hebreos refiriendo a aquellos judíos mesiánicos que siguen la fe cristiana. Entonces es muy importante esto, la salvación no se pierde. El resto de los 6 versículos que se usan para enseñar que la salvación se pierde, los estaré explicando de lleno en una próxima enseñanza de aproximadamente 1 hora. Espero que hayan entendido y que tengan mucha paz.